Bueno, quiero que vayamos a la palabra, amadas hermanas, en el nombre del Señor, y veamos lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 21. Libro de Génesis, Bereshit, Génesis capítulo 2, versículo 21. Dice así: Entonces hizo caer Yahweh Elohim un profundo sueño sobre el hombre, y se durmió. Y habiendo tomado de uno de sus costados, luego cerró la carne bajo ella. Versículo 22. Y construyó Yahweh Elohim del costado que había tomado del hombre a la varona, y la llevó junto al hombre. Y construyó. Si ustedes observan, la mayoría de las Biblias dice, e hizo Dios. Creo que en su Biblia dice, hizo, ¿o qué dice? Versículo 22. ¿Qué dice? Hizo. ¿Alguna Biblia dice y construyó o edificó? ¿Alguna Biblia dice eso? Prácticamente no. Cuando nosotros revisamos las Escrituras en su lenguaje propio, en su lenguaje natural, que es el hebreo, vamos a descubrir una cantidad de cosas. Yo sé que a veces a algunas personas no les gusta mucho cuando que la palabra hebrea, pero se pierde lo que está dicho. Porque me llama la atención que precisamente en este texto se usa una expresión que comúnmente no se está usando. Cuando dice la palabra que el Señor iba a hacer al hombre, la Escritura dice, y dijo Dios, hagamos. Se usa una expresión hebrea que es la palabra asá, que significa hacer, asá, hacer, algo hecho. También se usa una expresión cuando se está haciendo al varón, al hombre, se usa la expresión bará, que significa crear. Pero no se usa ninguna de esas expresiones que son usuales, sino que se usa una expresión que la realidad, en verdad, no es usual y nadie la usaría para hacer esta descripción. Por eso llama muchísimo la atención lo que dice el versículo 22. Para el hombre se usan dos verbos, el verbo hacer, que son los usuales. El verbo hacer ya le está determinando al varón su rol, es decir, resuelva. ¿Qué es lo que le toca a un varón? Resolver, hacer. Eso es que desde el momento que fue concebido el ser humano, el varón y la mujer, fueron concebidos con sus roles. Y por eso a los varones, por naturaleza, nos toca resolver. Y eso es por naturaleza. El problema es cuando la mujer se interpone en eso y no permite que el varón resuelva y termina resolviendo la mujer. Es decir, termina haciendo la mujer el rol del varón y descuida el rol que realmente debe hacer ella, al que se debe dedicar. Los varones estamos para resolver. Y le doy gracias al eterno Dios porque mi esposa, ella lo ha comprendido muy bien. Ella nunca se levanta pensando cómo vamos a pagar los servicios públicos, cómo vamos a traer la comida. No, eso no es el problema de ella. Ella simplemente dice, se acabó esto y yo debo resolver. Resuelva. Y es que ese es el rol del varón. La mujer no tiene por qué estar preocupándose por estas cosas. Cuando yo me fui a casar con Yamilet, una de las condiciones que yo le puse fue precisamente que quería que ella no se dedicara al trabajo, a las labores de una empresa, de un trabajo. Ella trabajaba, ella estaba acostumbrada a trabajar. De hecho, cuando yo la conocí, ella trabajaba en una empresa. Sin embargo, yo le pedí eso y sabía que pues para ella esto era algo diferente porque ella estaba acostumbrada a que trabajaba, recibía su salario, su sueldo y tener todo esto. Obviamente cuando nos casamos, nosotros la verdad nos casamos muy jóvenes. Yo le dije a ella, si tú quieres trabajar, listo, no hay problema, hazlo, le dije. No me voy a interponer en eso, pero quiero que entiendas que el dinero que vas a producir en el trabajo es para ti, porque yo resuelvo todo. Tú no vas a tener que nada, ni te voy a recibir absolutamente un solo peso, porque para eso voy a ser tu esposo,
Para eso voy a ser el hombre de la casa y yo soy el que me voy a encargar de todo. Entonces hazlo, no hay problema. Y de hecho, cuando nosotros nos casamos, ella estaba presentando una nueva entrevista en una parte buena que se le había presentado una oportunidad para trabajar. Y lo único que yo le había dicho a ella era, pero eso sí, el día que tengamos, el día que nos demos cuenta que estamos esperando nuestro primer hijo, eso sí, hasta ahí trabajas. Hasta ahí. Mientras que estemos los dos, quieres hacerlo, está bien, ve. Eso sí, no voy a permitir que nadie te maltrate, porque ella me había contado precisamente una anécdota que le había pasado en una empresa donde había trabajado, que una jefa la trató bien mal. Yo le dije, no, yo no voy a permitir que a nadie ultraje a mi esposa y que nadie le vaya a abrir los ojos y que nadie, nada de eso. Para recibir todas esas cosas estoy yo. Que conmigo se enojen los jefes, que a mí me abran los ojos, que me digan y todo eso, pero no mi esposa. Entonces le dije, lo único sería eso, que si hay una situación en el trabajo, te pasa algo, me la comentas y te retiras, porque no quiero que nadie te esté ultrajando, no quiero que nadie te esté humillando ni haciendo algún improperio contra ti. Pero esas cosas que aunque estábamos recién casados y se supone que estábamos planificando, porque pues la verdad cuando nos casamos pues no pensamos, como nos casamos tan jóvenes, porque la verdad nos casamos muy jóvenes, pues no pensábamos en tener hijos tan pronto. Sí pensábamos tener hijos, de hecho yo quería tener una docena, pero bueno, el Señor me dio unita, ¿sí? Pero no una docena, ¿no? Claro que se come como una docena, pero no hay problema, sí. Sí. Me cuesta lo que me cuesta una docena, pero entonces no le puedo hacer mala fama porque luego ¿cómo lo hago para que case? Sí. No. Entonces, la verdad es que nos casamos, estábamos planificando y dentro de esto, pues a los pocos meses, de hecho pasaron como 3 meses, a los 3 meses resultamos con un embarazo. Para mí pues fue una sorpresa saber que había quedado un embarazo siendo que estábamos planificando, pero les puedo decir que fue el momento más alegre, que cuando yo me di cuenta de la prueba, yo me puse a saltar, yo parecía como un loco y yo gritaba y yo decía, aleluya, gloria a Dios. Y bueno, para mí fue de verdad, o sea, fue un momento de éxtasis. Yo le decía, ¿serio? ¿De verdad no estamos equivocados en el diagnóstico? Sí, estoy embarazada. Para mí fue un momento sublime, para ella sí fue complejo. Sí, yo me puse a reír, ella puso a llorar. Pero yo le dije, no, vamos en nombre del Señor. Y le dije, bueno, y justo la llaman del trabajo donde habían presentado la entrevista y las pruebas y dijeron, la seleccionamos a usted, es suyo el trabajo. Y le dije, dígales que no. Sí, no, ya con esa noticia le dije, no, ahora es a cuidarte, te vas a cuidar, todo lo que viene. ¿Por qué? Porque vamos a traer una vida. Y es que nosotros debemos tener ese entendimiento. ¿Qué es lo que estamos trayendo? No estamos comprando, no estamos trayendo a la casa algo que compramos. El nuevo televisor, la nueva sala, la nueva cama. No, estamos trayendo una nueva vida, un alma que nos es entregada a nosotros para ser responsables de esa alma, que es parte del reino de los cielos. Porque de los niños, de ellos es el reino de los cielos, y el Señor nos entrega a nosotros herederos del reino de los cielos. Y es nuestra función como padres, haciendo nuestros roles, que esos niños, esos hijos, permanezcan, aun cuando ya son adultos, siendo herederos del reino de los cielos. Y por eso en Génesis capítulo 2, versículo 22, no dice, ahí no dice, el texto hebreo no dice, e hizo Dios, e hizo Yahweh, Elohim. No, literalmente dice, y construyó.
Construyó Yahweh Elohim. Construyó. Se usa una expresión hebrea que es la expresión baná. Baná. Y quiero que atiendan bien esa expresión hebrea. Baná. Que tiene que ver con toda la parte de edificación y de construcción en el idioma hebreo. Lo que es construir. De hecho, de esa palabra baná viene la palabra bayit. Baná es la raíz de la palabra bayit en hebreo, que es casa. Casa. Baná, de baná viene bayit. De baná, de la raíz baná, viene la palabra ben, que es hijo. Y la palabra bat, que es hija. De ahí viene. Por eso un edificio en hebreo es un binyan. De ahí viene, de baná, binyan. ¿Por qué? Porque es una edificación. Entonces, todo lo que tiene que ver con edificación y construcción en el hebreo depende de la palabra baná. Y por eso me llama poderosamente la atención. Y eso solamente lo vemos cuando lo leemos en hebreo. Que para cuando se fue a formar la mujer, no se usó los términos que usualmente y que por lógica debían usarse, ya fuera la palabra asá o la palabra bará. Se usó la palabra baná. Baná. Y esa palabra ya le está dando una identidad específica y especial, única a la mujer. Desde que fue concebida por el eterno Dios, fue concebida como una constructora, como una edificadora. Y es la mujer la que se encarga de eso. ¿Y en dónde pone a prueba esa construcción y esa pericia de edificadora? Pues en su casa. Y no solamente con sus hijos, sino también con su esposo. Porque la mujer tiene la capacidad de moldear, como es una constructora, es especialista, esa es la especialidad que el eterno Dios le dio, es su rol. Tiene capacidad de moldear incluso a ese hombre. Yo he sido moldeado tremendamente por ella. Ella me ha convencido a mí de muchas cosas. Para mi bien, obviamente, para mi bien. Por ejemplo, en la noche yo no ceno. Ella me dice, no, tú no puedes cenar porque es por tu bien, es por tu salud. Y entonces yo dejé de cenar y por el bien mío, ¿no? Por mi bien. ¿Sí? No, y lo he visto que es por mi bien. Hay muchos hombres que me dicen a mí, pastor, yo no soportaría eso. Y yo les digo, es por su bien, es por el bien, es por su bien. Pues eso es lo que ella me ha convencido, ¿no? Por ejemplo, en el almuerzo, yo acostumbraba que a mí me tenían que servir mi jarrada de jugo y ella, no, tomar jugo en el almuerzo es malo, eso no, tome agua. Y de verdad, y eso me convenció, ahora solamente agua. Pero bueno, me ha servido para la salud. Eso todo es por broma. No, la verdad es que mi esposa aún en eso me cuida mucho. La parte de la alimentación, esto lo estoy diciendo por todo esto, es una broma. Sí, no estoy por la noche, no. Ya me acostumbré a no comer, a no cenar, me acostumbraron. ¿Sí? ¿No? No, pero toda esta parte, ella cuida mucho de mí. Ella tiene que cuidar de su esclavo, porque pues, ¿quién más? ¿Quién más le va a estar sirviendo, no? Ella sabe bastante, ¿no? Sabe cositas. ¿Sí? Entonces tiene la capacidad de moldear al esposo. Y si ustedes tienen la sabiduría del eterno Dios, que es lo importante, van a poder moldear de verdad a ese esposo. Van a poder hacer un molde de él, de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy vivimos lamentablemente en un mundo, sobre todo la crisis es masculina. Es una crisis tremenda en donde se le quiere robar la masculinidad al hombre. Y automáticamente la mujer está pasando a reemplazarlo. Entonces, por eso ustedes escuchan que muchas mujeres afuera piensan que no necesitan del varón. De hecho, se han hecho entrevistas, se han hecho de esas formas que se hacen hoy
a través de las plataformas de redes sociales y se les pregunta a las mujeres, ¿creen que ustedes podrían sobrevivir sin hombres? Y todas dicen que sí. No los necesitamos, no sirven para nada. ¿Pero por qué? Porque se ha ido reduciendo esto, pero porque vemos que tal vez muchas mujeres han fallado en entender su rol y automáticamente quieren pasar a hacer lo que hace el esposo. Y allí vamos a encontrar entonces un error bastante fuerte, bastante evidente. Y todo esto empieza precisamente desde Edén. Porque ¿con quién sostuvo la conversación la serpiente? No fue con el hombre, fue precisamente con la mujer. Y la serpiente, dice la palabra, que era más astuta que ¿qué? Que todos los animales, todas las bestias, por eso engañó a la mujer, todas las... Mal chiste, por uno se rieron, ¿no? Sí, sí. Bueno, o fue que no lo entendieron. Eran más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho, y usando de esa astucia, entendió que podía entrar, que para que ellos pudieran pecar, podía entrar. Mire que es llamativo que Adán, la palabra no nos dice cuánto tiempo estuvo así, pero estaba solo. Y por eso dice la palabra que no es bueno que el hombre ¿qué? Esté solo, ¿sí? Por eso se unirá ¿a qué? A su mujer. Y eso también lo tenemos que entender. Ya voy para lo de la serpiente, pero tenemos que entender eso. Mire que dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso dice que el Señor le hizo esa ayuda contraria. Y dice, por esto, ¿sí? Algunas Biblias dicen, por tonto dejará el hombre, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Quién es el que deja, se desliga? Ese dejar es desligarse. No es que renuncie a sus padres, pero sí tiene que cortar. Es cortar, hacer un corte. ¿Quién? Mire que no es la mujer, es el hombre. O sea, es el varón que tiene que cortar, ¿sí? El cordón umbilical y se une a su mujer. Mire que a la mujer no se le dice que la mujer dejará a su padre y a su madre, cortará. Es el hombre. Porque el hombre tiene que asumir su responsabilidad como cabeza. Y mientras esté dependiendo de mamita y de papito, no va a poder asumir esa responsabilidad. El hombre sí lo tiene que hacer. Es el hombre. La mujer no. Por eso, pues, a mí me toca aguantarme a mi suegra ya, porque, pues, sí, allí, pues. No, suegra, sabe que yo la amo mucho. Entonces, el hombre es el que debe cortar, ¿sí? Es el hombre, dejará, cortará. Ese vínculo se corta. No es que abandone a sus padres, no es que se olvide de sus padres, no es que no sean importantes, pero ese vínculo se debe cortar para que el hombre empiece a asumir su responsabilidad, su rol. Entonces, mujeres, ustedes tienen que ver muy bien con quiénes se van a casar, las solteras. Y las que están casadas, a ver cómo hacen para que esa dependencia de su hombre, de sus padres, cómo se puede cortar para que él pueda tomar la responsabilidad que le corresponde. Le corresponde es al hombre. Entonces, estando en Edén, regresando allí a Edén, vemos a Adán, está solo. ¿Cuánto tiempo pasó así? No sabemos, pero dice que él estuvo allí, puso nombre a todas las bestias y animales del campo. Bueno, esto es lo que nos habla la palabra. Sin embargo, no vemos a la serpiente hablándole a Adán. Y ya el Señor le había dicho, porque el Señor le dice, es a Adán a quien le dice el Señor que no comiera del árbol que estaba en medio del huerto. No fue a Eva. Eva lo supo, pero porque Adán se lo comunicó. Entonces no vemos a la serpiente haciendo esto, sino yendo hacia la mujer, porque la mujer tiene esa capacidad de persuasión. Así como fue persuadida, ella también tuvo el poder de persuadir ¿a quién? Al hombre.
Y vemos allí esa primera falta de identidad del rol en Adán, de reconocer su responsabilidad, porque automáticamente echó la responsabilidad ¿sobre quién? Sobre su mujer, la mujer que me diste. Entonces la mujer tiene esa capacidad de construir y nosotros debemos entender eso, que cada uno de nosotros, el varón, Zahar y Nekevá, femenino, Zahar masculino, Nekevá, mujer es el de ¿qué? El de construir. Por eso dice la palabra que la mujer sabia, de hecho, no dice la mujer, dice literalmente el texto hebreo dice las mujeres, porque está en plural todo, el texto hebreo está en plural. Las mujeres sabias edifican, construyen, y aparece la palabra baná. Las mujeres sabias edifican, construyen. Más la insensata, ahí ya aparece en singular, más la insensata. ¿Quién es alguien insensato? Que no usa ¿qué? Su entendimiento, sus sesos, su cerebro, ¿sí? Podríamos decir más la descerebrada, pues para poderlo entender mejor, ¿no? Más la descerebrada, la que no use esto. La insensata, ¿sí? Con sus manos, con sus propias manos, derriba, destruye. Porque la mujer tiene la capacidad, así como tiene la capacidad de construir, también tiene la capacidad de destruir. Y ambas las hace a la perfección. Ambas. Entonces, aquí les corresponde a cada una de ustedes decidir esa capacidad que tienen de construir, pues ¿cómo lo van a hacer? ¿Construyendo o destruyendo? ¿Sí? Y vemos, amadas hermanas, que cuando una construcción se va a hacer, demora años. Pero cuando esa misma construcción se va a demoler, se demuele rápidamente. Y las mujeres tienen esa capacidad, así como en la ingeniería, así como en la construcción, ¿sí? Hay la capacidad de construir, también los constructores tienen la capacidad de destruir. Y vemos que destruyen edificios altísimos, grandísimos, y lo hacen en cuestión de segundos, los vuelan. Y la mujer tiene esa capacidad. Y por eso cada uno de nosotros, los varones y las mujeres, tienen que estar dentro de su rol. El problema es que estamos en un mundo que nos quiere encajar a su ideología. Yo no sé si ustedes han visto, me imagino que sí, lo han visto, lo tienen que haber visto, esos jueguitos que se les enseña a los bebés. Voy a pedir el favor si me ponen la imagen para que sepan de qué estoy hablando. Unos jueguitos que usan los bebés muy pequeñitos, en donde encajan unas figuras. ¿Lo han visto? ¿Sí? Son figuras encajables. Si me pueden colocar la imagen allí para que vean eso. Entonces hay de diferentes figuras, hay círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, cruces, estrellas, y de todo depende a veces de la dificultad. Y vemos a los niños muchas veces esforzándose por tratar de meter allí todo. Pero ellos van a aprender que solamente les va a encajar exactamente la pieza que es igual, la que es conforme al diseño. Ahí tienen ese. Ahí tenemos un bebé, por lo general se usa para bebés. Y es una forma de enseñarles a ellos que hay un diseño, que el círculo va en el círculo, que el cuadrado va en el cuadrado, el rectángulo en el rectángulo, y así con todas las figuras que ellos tengan allí. Pero ¿qué está sucediendo el día de hoy? ¿Qué está sucediendo en la actualidad? Vivimos en una sociedad en donde queremos obligar al cuadrado a encajar en el círculo. Y entonces el niño le da golpes y golpes y golpes al cuadrado para que encaje al círculo. Y como no lo encaja en el círculo, entonces ¿qué le estamos enseñando como sociedad? Entonces corte las esquinas de ese cuadrado, corte, mutile, hasta que ese cuadrado quepa en ese círculo. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Y no con un jueguito.
es con la vida de cada persona. Y por eso no les estamos enseñando los roles y no les estamos enseñando a valorar lo que Dios hizo. Cuando nosotros valoramos lo que Dios nos hizo, el Señor puso mi alma. Mi alma es un alma que no es ni femenina ni es masculina. El Señor puso mi alma y decidió poner mi alma. Decidió que mi alma estuviera en un cuerpo que se desarrollara plenamente como el de un varón. ¿Qué debo hacer yo? Aceptar la voluntad del eterno Dios. Si a Él le plació que mi alma estuviera en un cuerpo de varón, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues ser un varón. Yo no puedo empezar a decir que fue que Dios se equivocó, que es que yo estoy en el cuerpo equivocado. No, eso es imposible. Igual la mujer, su alma, el alma de usted fue puesta en un cuerpo femenino. Y al Señor le plació. Por tanto, cada uno en el cuerpo que Dios le plació, pues desarrollamos el rol. Y en eso poco somos fieles, el Señor nos va a poner en lo mucho, porque ¿cómo vamos a aspirar al cuerpo espiritual del cual habla la palabra, que es un cuerpo inmortal? Dice la palabra. Es un cuerpo de gloria conforme a la semejanza de Él, dice la palabra. Es un cuerpo que no se deteriora, un cuerpo glorioso, poderoso. ¿Cómo yo voy a querer algún día tener ese cuerpo que no es ni femenino ni masculino porque trasciende a lo humano? ¿Cómo voy a tener un día ese cuerpo cuando yo ni siquiera acepto lo que Dios me hizo y lo que Dios me dio? Y nosotros tenemos que aceptar. Y dentro de esto también tenemos que aceptar los roles. Y es que los roles no hacen que el hombre sea más y la mujer sea menos. Eso es el enemigo que ha querido meter esa falacia, ese engaño, esa mentira, haciéndole creer a la mujer que es inferior. Por su rol es inferior al hombre. Pero eso es totalmente falso. Qué bendición para mí el que mi esposa haya entendido eso. Y que cuando Valentina nació, bueno, desde que mi esposa quedó en un embarazo, ella empezó a cuidarse, a estar allí. Y cuando Valentina nació, pues mi esposa pudo estar en todos los procesos de ella. Tal vez yo no pude estar en todos esos procesos porque estaba trabajando. De hecho, recuerdo que yo trabajaba para una aseguradora bastante grande aquí en Colombia. Cuando Valentina nació Valentina y a la semana, eso me dio durísimo. Valentina nació y yo tenía que viajar en representación de mi empresa, tenía que hacer un viaje de 3 semanas y apenas llevaba una semana de nacida Valentina. Y yo le decía, Señor, y tuve que viajar. Soy el hombre, es mi rol. Pues en la empresa me dijeron, no, tienes que estar allá. Y yo, Padre mío, 3 semanas, 21 días. Y mi hija apenas recién nacidita. Pero con ese viaje, con ese trabajo, con eso, yo estaba garantizando que mi esposa pudiera estar. Con ese viaje yo estaba garantizando que tenía un trabajo, tenía unos medios, tenía algo para poder ofrecer tanto a mi esposa como a mi hija. Lo importante era que mi esposa estuviera. Gracias a Dios, pues ahí estuvo mi suegra cuidándola, porque pues mi esposa estaba recién parida y pues obviamente para mí era una preocupación. Sin embargo, me fui con la alegría de saber que mi esposa era la que estaba con mi hija y que yo tenía la oportunidad de trabajar. Y de hecho, yo no sé qué pasó, pero en 15 días habíamos logrado, o sea, eran 21 días, pero exactamente en 13 días había logrado yo ya cumplir con todos los requerimientos porque fui a trabajar durísimo porque me quería regresar. Hablé con mis jefes, me dijo, no, listo, se cumplió todo lo que había que hacer allá, entonces regrésese. Y la verdad es que fue un momento muy, muy, muy bueno porque aún hasta económicamente lo vi reflejado.
Y le doy gracias al Señor porque pude regresar y venía con bendición para mi esposa, venía con bendición para mi hija. Y así me tocó muchas veces. Y también en el ministerio me tocaba viajar y mi hija pequeña, pero mi esposa estaba allí y ahí era más más difícil. Porque muchas veces mi hija me decía, papá, no te vayas, por favor. Yo no sé si era que ella en su mente pequeña pensaba era que yo las abandonaba o algo así. Yo, mi amor, yo tengo que ir, debo hacer este viaje. Me iba 1 mes, 2 meses, pero con la garantía que mi esposa estaba. ¿Sí? Si a mí me hubieran puesto a escoger, yo le he dicho a ella, no, váyase usted a trabajar y yo me quedo. Yo hubiera querido quedarme con mi hija. Váyase usted y yo me quedo con mi hija. Y de verdad, me acuerdo que cuando ella terminó, ¿qué fue transición? ¿Qué fue lo que no pude estar? Que ella hacía una presentación. Sí, iba en primero, y pasaba al primerito. Bueno, para uno eso es muy, muy importante y no alcance a llegar en el viaje. Y yo estaba haciendo todo lo posible para llegar y no pude llegar. Dios mío santo, por favor. Y pues era frustrante para mí porque yo quería ver la presentación de mi hija, quería estar ahí, pero no se pudo. Pero estaba mi esposa. Entonces, el hecho de yo poder hacer mi rol, también ella podía hacer su rol. Y esa era la garantía que teníamos, gracias al Señor, con nuestra hija. Y eso nos permitió a nosotros, ¿sí?, levantar. Hoy, obviamente, Valentina ya es una mujer. Ustedes la ven acá con nosotros. Y Valentina no está con nosotros porque es que a ella le toque. Como él es de los pastores, entonces está obligada. No. De hecho, yo le he dicho a Valentina, ¿sí?, tú le sirves al Señor, no a nosotros. Y tú no lo haces porque somos nosotros los pastores, es porque tú amas al Señor. Y yo doy gracias al eterno Dios. Pero nunca invertimos los roles. Nunca invertimos esto porque precisamente la Biblia habla del peligro y de lo que Dios experimenta y lo que Dios ve al invertir los roles. Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Sí, 22:5. Deuteronomio. Voy a buscar acá una versión. Deuteronomio 22. Mire cómo dicen la mayoría de las versiones populares de la Biblia. Voy a leer una versión, una de las tantas versiones. 22:5. Mire lo que dice. No se pondrá la mujer prendas de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. ¿Hay un micrófono por ahí que alguien lo puedan llevar? Me gustaría escuchar la opinión de algunas de ustedes, cómo interpretan este texto que le estoy leyendo aquí. ¿Sí? 22:5. No se pondrá la mujer prendas de hombre. Ojo con eso. Ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. A ver, ¿quién levanta la mano y me da uno? ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien? ¿Alguna mujer valiente? Porque eso sí, para salir acá a trobar y hacer carranga, eso sí, de una salían. Hola, buenos días. Soy Lady Muriel. Precisamente el día de ayer estábamos viendo este capítulo y versículo y prácticamente no se habla solamente de vestimenta, sino de los roles. Las mujeres no podemos ocupar el rol del hombre y el hombre tampoco el de la mujer. Básicamente es eso. Ya, pero si yo te leo este texto, quiero que me digas desde la lectura que te estoy haciendo. No se pondrá la mujer prendas de hombre, ni el hombre vestirá ropas de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios. ¿Cómo lo entiendes si yo te leo ese texto así? Que no me puedo poner pantalones, ni me puedo poner ni corbata, ni ropa, ni el hombre se puede poner vestidos. Y aquí muchas mujeres dicen que usando pantalón.
¿Ah? No puedo creerlo. Otra persona quiere, o sea, quiero que si yo les leo esto, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué entienden? O sea, si usted le lee a alguien, no se pondrá la mujer prendas de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto. ¿Qué se entiende? ¿Qué entienden ustedes? La ropa, ¿cierto? La vestimenta, ¿cierto? La ropa física, la vestimenta, eso. De ahí la importancia, cuando nosotros decimos, ¿qué es lo que dice el texto hebreo? No lo decimos por molestar o por decir, porque es que si yo le leo a cualquier persona esto, la persona va a hacer. Y de hecho, la interpretación que se le ha dado a este texto hasta el día de hoy siempre ha sido esa. En la mayoría, en el 99.99999% de las iglesias, esa es la interpretación. Que el hombre ni se le ocurra vestirse como con prendas de mujeres y la mujer con prendas de hombres. O sea que la mujer no se puede vestir con un pantalón. Mucho cuidado con eso. Pero en realidad, la verdad, eso es lo que dice el texto hebreo. O sea, cuando una persona lee el texto hebreo está diciendo eso. No. Les voy a leer lo que dice el texto hebreo. Obviamente no se los voy a leer en hebreo porque no me entenderían. Pero le voy a leer la traducción. Esta traducción es mía. Y si no creen a mi traducción, ¿sí? Entonces vayan a su Biblia, busquen los diccionarios, busquen todo. Y les pido que si lo que yo estoy diciendo es falso, se levanten y digan, pastor, eso es completamente falso lo que usted está diciendo. Literalmente dice así, traté de buscar las mejores palabras porque a veces es complejo para esto. Mire cómo dice acá. Dice, versículo 5 del capítulo 22 dice, no llevará sobre sí la mujer el utensilio de un varón guerrero. Y un varón guerrero no vestirá con ropa de mujer. Porque esto es abominación a Yahweh tu Elohim, todo aquel que haga esto. No llevará sobre sí la mujer, ¿sí? No llevará sobre sí la mujer el utensilio de un varón guerrero. La palabra que aparece allí en hebreo es la palabra kelí. Kelí en hebreo significa utensilio. Mírenme bien acá. Utensilio. Si alguien lo puede corroborar, alguien lo puede ver, por favor, de una vez para que me digan mentiroso o no. Sí, yo los desafío, háganlo. El versículo dice kelí son utensilios. Entonces, había utensilios de cocina, había utensilios para la guerra, había utensilios como herramientas, mucha clase. Entonces la palabra kelí es una palabra genérica para decir utensilio, no para vestido. De hecho, para la vestimenta hay varias palabras, ¿sí?, que se usan específicamente en hebreo para vestido, pero kelí no se usa para vestido. Yo no sé de dónde sacan eso del vestido. No llevará sobre sí. Y no dice no vestirá. Llevar, ¿sí?, poner sobre sí la mujer el utensilio, el kelí. ¿Pero de quién? ¿Y qué palabra aparece allí si ustedes buscan? Hay varias palabras para decir varón en hebreo. Geber. ¿Quién es un geber? De la palabra geber viene la palabra gevurá. ¿Han escuchado ustedes gevurá? Poder. De hecho, dice que hablan del poder de Dios, poder, fuerza. El geber es el varón, porque es varón. El geber es el varón que está en edad. El geber es un varón que
que está en edad para ir a la guerra. O también es el varón, aclaro esto, que está en edad para trabajar, para ir al campo a trabajar, para coger el asadón o las herramientas. Es el varón que está en la capacidad de hacer un trabajo o de ir a la guerra. ¿Qué es lo que pasaba acá? ¿O qué es lo que está diciendo realmente el texto? ¿Sí? No es la mujer la que debe usar las armas de la guerra para ir a pelear. Para eso está ¿quién? El varón. Por eso usted veía que cuando Israel marchaba, mandaban a todas las mujeres hacia atrás con los niños, y no porque las crean desvalidas y las crean inútiles, sino que se les protege mucho por su naturaleza, porque son las que se encargan de cuidar, de edificar, de construir a todos los hijos, a toda la familia, y se protege muchísimo. Usted veía que siempre en Israel, porque obviamente esta palabra tiene un contexto y el contexto es el pueblo de Israel, siempre veía a los hombres en el campo de guerra. Usted nunca veía a las mujeres. Nunca las veía. Solamente si ya no había otra alternativa, si ya no había otra opción, pues las mujeres tenían que participar de la guerra ya para defenderse, porque prácticamente habían quedado era ellas. Pero los hombres siempre estaban allí para exponer su vida. Por eso el problema del rey David, que siendo el rey debía estar en la guerra. Debía estar en la guerra y no estaba. Por eso esta mujer, sí, Betsabé, mire que ella estaba en su casa, duchándose tranquila, bañándose, mientras que su esposo, ¿dónde estaba? Su esposo estaba en el campo de la guerra. De hecho, lo mandan a llamar cuando ella queda en embarazo del rey David, lo mandan a llamar y David le dice, ve con tu esposa. Y le dice, no, mi rey, yo no puedo estar con mi esposa mientras que mis hermanos, mientras que los demás están en el campo de guerra. Pero las mujeres estaban acá, en su casa, con sus familias allí. Entonces, lo que está diciendo es que no le corresponde a la mujer ponerse un arma. Entonces, en este caso, como está hablando de un geber, que es un varón de guerra, un varón poderoso, ese es el geber, no está hablando del hombre en general, Adán, o del Ish en general, o del Enosh en general, sino del geber, que es específicamente ese hombre que tiene la capacidad de ir a la guerra, que es valiente, que es poderoso. Entonces lo que está diciendo es que no le corresponde a la mujer tomar las armas que debe tomar ¿quién? El varón que debe ir a la guerra. Y acá dice algo tremendo. Y un varón poderoso, es decir, un geber, que es el que tiene la capacidad para estar en la guerra, no vestirá con ropa de mujer. ¿Por qué creen que dice eso? Que un geber, un varón de guerra, no vestirá con ropa de mujer. Porque había varones que para evitar ir a la guerra se vestían como mujeres para engañar y hacer creer que eran mujeres y evadir así su responsabilidad. ¿Sí? Se evadían, se colocaban sus mantos, se cubrían la cara. Ah, es una mujer. Entonces estaban reclutando para llevar a la guerra y se disfrazaban de mujeres. Y como no podían entrar los hombres, lo aprendimos ayer, ¿no? A las tiendas de las mujeres, entonces las veían desde afuera. Ah, sí, una mujer, sigan. Engañaban. Y esa actitud, dice, es abominación a Yahweh tu Elohim. Hay una inversión de los roles.
Y es lo que vemos hoy. Esto es lo que estamos viendo hoy, ¿o no? Las mujeres son las que tienen que, entonces las empoderadas salen allá, es decir, y uno ve todo ese sistema, ¿no? de empoderamiento. Es que a veces se me traba la lengua. Entonces me toca repetir varias veces una palabra, una palabra, sí, una sílaba la repito varias veces. ¿Sí? Entonces es lo que vemos. Entonces estamos mandando a la mujer a la guerra. Y no estoy hablando de tomar precisamente una ametralladora o un fusil, no. Pero sí le estamos mandando allá a que sean las que se partan el hombro, todo, y mientras sus hijos perdiéndose. Porque sí, logran ganar la parte económica, pero a costo de la perdición muchas veces de sus hijos. De ni siquiera poder estar allí con sus hijos. Y esto es lo que hoy estamos viendo. Para que a ustedes les quede más claro esto de Kelí, les voy a mostrar algunos versículos para que les quede bien claro todo esto. Revisen 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 22. 1 de Samuel 17, 22 dice, y David dejó sus, ¿qué dice su Biblia? 17, 22. ¿Su qué? ¿Su carga? Y David dejó su carga. Y David dejó sus utensilios, porque aparece Kelí en plural, Kelí, que es Kelim. Y David dejó sus utensilios con el guardián de los utensilios. Y David dejó sus utensilios con el guardián de los utensilios. Y corrió hacia el frente de batalla y entró a saludar a sus hermanos. ¿Cuáles creen que eran esos utensilios? Que había hasta un guardián de utensilios. ¿Acaso, ay, venga pues, yo le sostengo acá el bolso? Venga, era el guardián de los utensilios. En el caso, en una guerra, es el guardián de ¿qué? De las armas, el que entrega, el que guarda las armas. Veamos Levítico 11:32. Levítico 11:32 dice, 11:32, también será impuro todo aquello sobre lo que caiga uno de estos después de muerto, sea un objeto de madera, o ropa, o piel, o de saco, o, ¿qué dice su Biblia? No dice nada, herramienta, algo así, no dice, instrumento, ¿sí? O cualquier utensilio que se use para trabajar, literalmente dice así el texto hebreo. Cualquier utensilio, que se use ¿para qué? Para trabajar. Un hacha, un asadón. Esos eran los instrumentos de trabajo. Por eso la palabra kelí significa utensilio. Yo no entiendo de dónde le sale a los traductores que eso es vestido. No, eso sí es torcer la Biblia. Eso sí. Porque cuando yo no le doy la traducción correcta, pues estoy torciendo. Y si alguno de ellos cae dentro de cualquier utensilio de barro, porque hay utensilios de guerra, hay utensilios de trabajo, y así había utensilios de barro, como los que se usaban, por ejemplo, también los utensilios de oro que se usaban en el templo. También esa palabra kelí se usa muchísimo. Se usa más de 380 veces en las escrituras antiguas. Utensilio de barro, todo lo que esté en ella será impuro y la quebrará. Segundo de Samuel 24:22, le estoy mostrando esto. Segundo de Samuel 24:22. Segundo de Samuel 24:22. Pero Araúna en hebreo, pero Araúna dijo a David, tómela y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca por una tierra, lo que le parezca bien. He aquí, mire lo que dice Araúna. He aquí los bueyes para el holocausto y los trillos y ¿qué? Y los utensilios de labrar. Literalmente dice el texto así. Los utensilios de labrar con los bueyes para la leña.
Y designaré para la leña. Jeremías 22:7. Lo estaba leyendo sin decirles el texto. Jeremías 22:7. Jeremías 22:7. Dice Jeremías 22:7. Y designaré contra ti a destructores. Cada uno con qué. ¿Qué dice su Biblia? ¿Con sus armas? Cada uno con sus utensilios, con los que talarán tus cedros más selectos y los echarán al fuego. O sea, ¿de qué están hablando ahí? ¿De armas? No, ¿de qué están hablando? ¿De las herramientas de qué? De taladrar, de talar árboles. ¿Con qué se talaban árboles? Sierras, hachas. Entonces mire que kelí son instrumentos, utensilios, no vestidos. Como en el texto que leímos de Deuteronomio se está hablando del Geber, y el Geber es el hombre que va a la guerra, sobre todo, porque es un hombre ya con todas sus capacidades, es un hombre que tiene para poder soportar una guerra, su capacidad física. Pues obviamente se deduce en Deuteronomio 22 que ese kelí, ese utensilio que habla allí, pues tiene que ser ¿qué? Armas. Por eso lo correcto sería en Deuteronomio 22:5, no llevará sobre sí la mujer el arma de un guerrero. Esa sería, digamos, como la traducción como tal. No llevará sobre sí la mujer el arma de un guerrero, y un guerrero no se disfrazará con ropa de mujer. ¿Para evitar qué? ¿Ir a dónde? A la guerra. Eso es abominación. Entonces, para el eterno Dios, el hecho que no asumamos nuestras posiciones y nuestros roles es que abominación, es algo que Él abomina. Así que cuando el hombre no hace ni ejerce su rol, eso es abominación para Dios. Y cuando la mujer no ejerce su rol, eso es abominación para Dios. Y más con este tiempo de confusión que tenemos, en donde a muchos hombres se le está llevando a creerse mujeres y a las mujeres se está llevando a creerse hombres. Y para eso hay esas terapias entonces que se les hacen de afirmación, de reafirmación. ¿Cuál afirmación? ¿Cuál reafirmación? ¿Cómo así que si la hija de alguno, Dios quiera que no, nada pase esto, llega con un problema severo de bulimia, ¿cómo se llama esto o anorexia, ¿sí? De anorexia. Y la niña está casi en los huesos, porque la niña está sufriendo psicológicamente, porque está pesando 20 kilos, ya casi para morirse, pero ella se ve en el espejo y pesa 200 kilos. Ella se ve como si fuera 200 kilos. Entonces viene donde los papás y le dice, es que yo soy una mujer de 200 kilos y los papás están viendo que está raquítica, que se va a morir. Entonces, bueno, hagámosle una liposucción. Eso sería matarla. Su autopercepción está distorsionada. Necesita ayuda psicológica. Necesita ayuda espiritual. Necesita que urgentemente que la ayuden y no que le reafirmen su condición. Porque si le reafirman su condición, se va a morir. Entonces, ¿por qué sí podemos aceptar eso? Y ella se está viendo a sí misma de esa manera. Se usa la palabra autopercibiendo, ¿no? Se autopercibe de esa manera. ¿Y por qué le vamos a reafirmar una condición que la va a llevar a la muerte, que la va a perjudicar? Entonces, ¿por qué si el niño llega diciendo que se siente mujer? Bueno, vamos a hacer entonces una terapia de reafirmación y vamos a mutilarle los genitales. O la niña se siente hombre, entonces terapia de reafirmación. ¿Cómo la vamos a reafirmar?
¿Por qué en unas cosas sí pensamos que psicológicamente la persona tiene un problema, pero en lo otro no? Entonces estamos graves y eso está llevando a que no aceptemos primeramente la voluntad de Dios. Porque si yo rechazo el hecho de ser varón, no estoy aceptando la voluntad del Eterno. Pero no se trata solamente de aceptar, yo soy un varón, entonces me acepto físicamente. Mi esposa, es una mujer, se acepta físicamente. Pero no solamente se trata de aceptarse en eso, sino que también aceptemos nuestra responsabilidad y nuestro rol como es. Y vamos a construir familias bendecidas. Para mí tampoco no piensen que era fácil cuando yo me casé con mi esposa y le propuse eso. Porque eso significaba que económicamente pues tenía yo que esforzarme muchísimo. Sin embargo, se lo propuse y eso fue lo que puse en mi corazón. Le dije, Señor, yo quiero eso. Y hasta el día de hoy el Señor ha bendecido mi vida y lo he podido cumplir. Yo lo que quiero. Sí, le dije a mi esposa, listo, mientras estemos solteros está bien, hazlo. No hay problema. Sin hijos. Perdón, mientras estemos solteros no. Mientras estemos casados, sin hijos, disculpe. Claro, me equivoqué en la expresión. Mientras estemos casados y sin hijos, no hay problema. Si quieres trabajar, hazlo. Quieres desarrollarte, hazlo y todo eso. Pero la condición, yo le dije, pero eso sí, cuando tengamos hijos, sí va a ser necesario que tú te dediques. Y yo, tranquila, yo te prometo, en el nombre del Señor, que yo me parto, yo hago lo que sea para mantener y sostener la casa. Yo lo hago. Le dije, no te preocupes, yo veré. Porque el hombre está ¿para qué? Para resolver. Yo resuelvo, tú edifica. Yo resuelvo, tú edifica. Que cómo meto, bueno, como sea, pero resuelvo aquí, allá, voy. Y cuando uno tiene en su corazón eso, el Señor le abre puertas. El Señor bendice. Nunca he dudado de la bendición de Dios, nunca jamás dudé de la bendición de Dios. Y por eso fue que dimos el paso trascendental del ministerio. Si no hubiéramos creído que el Señor era el que nos sustentaba, nosotros nunca hubiéramos dado el paso trascendental del ministerio. Entonces, nosotros debemos entender esto, en verdad, lo que Dios tiene para nosotros. Así que quiero entrar ahora sí a la predicación. No, porque hasta el momento usted dice, no, pero esto no ha sido, hasta el momento ha sido suave. Pero ahora quiero que vayamos, por favor, a lo apostólico. Primera de Timoteo 2:9. Primera de Timoteo 2:9. ¿Lo tienen? Primera de Timoteo 2:9. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Tal vez voy a hablar de un tema que yo casi nunca he hablado, creo que, o si he hecho mención, ha sido muy poco. Dice acá. Bueno, saltémonos el 9, ese está muy riesgoso. No quiero que no quiero que me linchen aquí ahora. Eso, no, vamos al vamos al 15, si no me quiero. 1 Timoteo 2:15. ¿Cómo dice Reina la versión esta? ¿Cómo es 1 Timoteo 2:15, no? 1 Timoteo 2:15. Veamos cómo dice, allí dice, leamos el versículo 14, dice, y Adán no fue engañado, 2:14. Estoy leyendo la versión popular.
Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará la mujer. Mire la forma de salvarse la mujer. Engendrando hijos, si permaneciera en fe y amor y santidad con modestia. ¿Cómo se salva la mujer? ¿Cómo? Teniendo hijos. Mi esposa casi que no se salva. Solamente tuvo una. Esa, mire, al hombre sí le toca recibir al Señor, a Yeshua, vivir conforme a su palabra y todo eso, porque su Salvador es el Señor, el del varón. En cambio, la mujer, fácil, solamente teniendo hijos. Ahí ya seguro no tiene que hacer nada más, sino teniendo hijos, se salva. Hace años estuve en los Llanos Orientales y conocí a un pastor. De hecho, me han invitado a predicar. Yo llegué allá porque fui invitado a predicar. Y el pastor tenía una familia numerosa, tenía 10 hijos en ese momento y éramos casi de la misma edad. Casi. Yo creo que él me llevaba 2, 3 años de ventaja. Entonces le dije yo, así pues, en broma le dije, uy, pastor, va a alcanzar al patriarca Jacob hasta los 12. Y me dijo, 12 y los que vengan. Yo le digo, uy, qué bendición. ¿Y eso por qué? ¿Le gusta una familia numerosa? No, porque debo cumplir el mandamiento. Me lo dijo muy serio. Yo necesito que mi esposa se salve y la única manera es que tenga hijos. Entonces yo al principio me le reía así como, yo me miró, es en serio, hermano. Y yo, y así hay muchos que han creído que ese texto dice eso. Pero es que este texto viene desde arriba y entonces sí, me voy a arriesgar. No, es que lo tenía. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que no lo tenía? Desde el versículo 9. Por eso fue que mi esposa se sentó conmigo acá. Me dijo, venga, yo no, para que no sea tan duro. ¿Ah? 2:9, para poder entender todo el contexto. 1 Timoteo 2:9 dice, de igual forma, igualmente, y viene un tema para las mujeres, y pues como ustedes son mujeres, pues no les puedo tocar el tema a los hombres, es el de las mujeres, ¿no? De igual forma, que las mujeres se vistan con ropa decente, con pudor y buen juicio. Esa versión que le estoy leyendo es la versión Carlos Rabat. Y que no se adornen con trenzas de oro y perlas, ni con prendas demasiado costosas. Bueno, vamos a ver acá hay varias cosas que trabajar. De igual forma que las mujeres se vistan con ropa decente. Si hoy vemos algo es que falta mucha decencia en la forma en que las mujeres se visten. Pero déjeme decirle que esto no es de hoy. ¿Por qué el apóstol Pablo hizo esto? Porque es que él está enfrentando una realidad que es la sociedad grecorromana. Entonces estaban llegando, Timoteo se encontraba en Corinto. Entonces, esa era una ciudad para aquel entonces muy desarrollada, una cosmopolita, y era una sociedad grecorromana por excelencia. Y si ustedes estudian todo lo que era la sociedad grecorromana, o sea, esa fusión de griegos y romanos, por eso se habla del grecorromanismo, es uno de los momentos y de las sociedades más liberales, más libertinas, en donde la mujer era vista prácticamente como un objeto y un utensilio, ese sí era un kelí, pero sexual. Y parecía que solamente la mujer era para exhibirse. Solamente en la sociedad romana o en la sociedad grecorromana había unas mujeres diferentes a otras, pero eran las mujeres de la alta sociedad. Y eran las mujeres, por ejemplo, de prestigio. Estas mujeres vestían decorosamente,
Mientras que las demás mujeres vestían muy libertina porque prácticamente se habían convertido en un objeto sexual de la sociedad. Los vestidos de estas mujeres, si ustedes estudian esto, y les pido que si tienen la oportunidad de hacer un estudio que lo hagan, se darán cuenta que los vestidos de ellas eran prácticamente, eran largos, pero de grandes escotes. Eran largos, pero abiertos a los lados, en donde podían verse claramente sus partes íntimas sin ningún problema y sin falta de pudor. Recuerde que fue en la sociedad grecorromana que se desarrollaron los gimnasios. ¿Han escuchado de los gimnasios? Pero no piense que los gimnasios son como lo que hoy se ve en los gimnasios que van a hacer pesa y todo eso, no. La palabra gimnasio viene del griego gimnos, que significa desnudez. ¿Cómo se dice desnudez en griego? Gimnos. De ahí viene la palabra gimnasio, que eran centros de estudio de muchas cosas en donde se iba completamente desnudos, tanto hombres como mujeres. Eran campos nudistas, sin ningún problema. Había un culto tan tremendo al cuerpo y parecía que la mejor forma de presentarle culto al cuerpo era dejándose llevar por toda esa carnalidad y toda esa ¿cómo se dice la palabra? Exceso, por todo ese exceso sexual que esto desencadenaba. Por eso los grandes bacanales y las fiestas que se hacían los grecorromanos, todas, sin excepción, eran fiestas orgásmicas, ¿sí? Pura orgía. Orgías, orgías y orgías y orgías. De hecho, esta sociedad, la actual, nosotros somos niños puros. Esta sociedad es inocente comparado con esa, con la sociedad grecorromana. Y había un desenfreno sexual tan tremendo. Y por eso usted ve que muchas de las estatuas que se hacían brindaban al cuerpo, rendían eran prácticamente desnudas. Y por eso ustedes ven mujeres en las estatuas y las ven como con unos lienzos, pero casi desnudas, porque así era que vestían prácticamente. El problema era que muchas nuevas creyentes seguían con la misma moda y pareciera que esa frase de hoy también se cumplía en aquel entonces. La moda no incomoda. Entonces eran creyentes, pero se seguían vistiendo como mundanas. Y muchas de ellas, ¿sí?, dedicadas hasta prácticamente a la prostitución. Pero había una gran diferencia. La esposa del rey, las hijas del rey, siempre vestían de manera decorosa, muy decente, elegante. Y eso era lo que diferenciaba a las mujeres de la alta sociedad, de alcurnia y de respeto, con el populacho. El vestido, la forma de vestir, la vestimenta. Cuando nosotros venimos al Señor, todos somos parte de un reino y decimos que somos hijos de Dios y Él es el Rey. Pero muchas mujeres, discúlpenme, se siguen vistiendo como si fueran hijas de la plebe y no han entendido qué es ahora. Y por eso el apóstol Pablo usa esa palabra y dice ahí de igual forma que las mujeres se vistan con ropa decente. La cultura hebrea era muy diferente, porque en la cultura hebrea las mujeres siempre han vestido muy decente. Entonces cuando llegaban y se convertían y se reunían, ustedes se imaginan, pobres hermanos en la fe, cuando había una reunión, vamos al Shabbat, y llegaban esas hermanas, bien ligeras de ropa, con los escotes por todos lados. Dios mío santo, pobres hombres, no se podían concentrar en lo que Pablo les enseñaba, en lo que estaban aprendiendo, porque tenían enfrente una distracción bastante grande.
Y esas mujeres se prestaban para que los hombres las desearan. Porque entiendan una cosa, hay mujeres que dicen, no, es que yo me puedo vestir como quiera. Y sí, es verdad. Pero el hombre, el varón, es muy visual. Y es que yo les voy a decir a ustedes, si ustedes mismas miran o no, viene una mujer mal vestida y ustedes la miran. Y cuando digo mal vestida es que está vestida indecorosa. Y ustedes la miran o no. Entonces, cómo quieren que sus hombres no la miren? Y es una lucha. Por tanto, es complejo. Tanto el varón como la mujer deben vestirse decorosamente, decentemente. Dice, de igual forma que las mujeres se vistan con ropa decente. Decente. Como la mujer, en Proverbios capítulo 31 se nos habla de la mujer, ¿qué? Virtuosa. Ahí dice Eshet Hail en hebreo. Eshet Hail en hebreo. Significa mujer valiente. Significa mujer capaz. Mujer valiente, mujer valerosa. Valerosa, eso es lo que significa Hail en hebreo. Valor, tener valor, ser valiente, ser capaz, ser diferente, ser capaz de hacer lo que no hace el mundo. Y esa es la mujer que aparece en Proverbios capítulo 31. Y ahí precisamente en el versículo 22 se nos habla de cómo viste esa mujer. En Proverbios capítulo 31, versículo 22 dice, ¿sí? ¿Cómo se viste? Se viste con todo el decoro, con todo el recato, con todo el pudor, como debe vestir una verdadera hija de Dios. Porque es que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O somos hijos del mundo. La mujer no tiene por qué estar exhibiéndose. ¿Es que acaso usted es un objeto para estar exhibiéndose? ¿Acaso usted es Kelly? ¿Un objeto, un utensilio? ¿Acaso se tiene que estar mostrando? El único que la tiene que mirar a usted completamente como es su esposo. A ese sí, désele a conocer con todo. Sin reparos, sin límites. Es su esposo. Pero de ahí para allá, ¿por qué? Y hay muchas mujeres, la verdad, que no se visten decorosamente. Yo siempre opino sobre la ropa de mi esposa y de mi hija. Y yo les doy mi opinión. Y cuando yo veo que yo le digo, no, ¿qué es eso? ¿Qué hace? ¿Te vas a exhibir? No. No. No les permito. Si van a usar del tobillo para arriba, digo, no, eso ya es indecencia. Dice que deben vestir con ropa decente. Dice con pudor. ¿Qué es el pudor? Pudor o recato. ¿Qué es el pudor? El pudor se define como el respeto a sí misma que impide traspasar los límites de la reserva femenina. Se lo repito. El pudor es el respeto a sí misma que impide traspasar los límites de la reserva femenina. Si usted misma no se respeta, no espere que otros la respeten. Qué tipo tan vulgar ese todo lo que me dijo, pero va casi desnuda. Y estamos en un mundo que dice, no, es que tiene que respetar, pero es que también la forma en que nosotros nos vestimos también es respetar. Una mujer casi desnuda, mostrando todo, mostrando piernas, mostrando senos, mostrando cola, mostrando todo, es una mujer irrespetuosa. Cuando yo veo una mujer así, se lo digo de verdad, yo me siento irrespetado. Y más si es en la iglesia. Yo le he dicho a mi esposa, hable con tal persona porque me siento irrespetado. Y está irrespetando la iglesia. Obviamente se habla con las personas, pero pues a veces no se puede hacer más allá. Porque si la persona misma no es consciente, es bastante complejo esto. La mujer debe tener ese pudor, ese recato que se requiere. Pero ustedes ven mujeres
disque predicadora en los púlpitos. Yo no sé si la han visto, que uno las ve predicando supuestamente y son feministas, ¿sí? Empoderadas. Otras la lengua, no sé por qué con esa palabra se me traba ahí, no sé por qué, cuál es el problema que tengo con esa palabra, ¿sí? Y usted las ve, oigan, son exhibicionistas. Salen a exhibirse. Y uno ve comentarios. No, con una pastora así sí me convierto. No, esa pastora está ¿sí? Porque lo único que provocan es eso. La mujer debe vestir decentemente, con pudor, y me fascina esta palabra que hay allí. Yo no sé en cuántas Biblias dice y buen juicio. ¿En cuántas Biblias dice y buen juicio? O juicio mental. ¿En cuántas Biblias dice y buen juicio? Dice con ropa decente, con pudor y con buen juicio. Y buen juicio. ¿En cuántas Biblias dice así? No entiendo por qué. ¿Cómo traducen? Modestia. Yo digo, ay no. Me fascina esa palabra, buen juicio. Porque literalmente está hablando de la mente. Cuando busquen la palabra, la palabra griega que aparece allí. Las que tienen los diccionarios, búsquenla. La palabra griega. Y verá que le habla, y la palabra significa rectitud de mente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿La encontraron? Cordura de mente. O sea, es la mente. Porque para uno vestirse, todo está juega es en la mente. ¿Por qué tienen que estar mostrando pechos, hombros, espalda, piernas? ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Que la compren? ¿Que salga el mejor postor y diga, uy, voy por ella? ¿Cuál es? Disculpen que hable así. Por eso les decía por eso mi esposa me dijo, no vas a entrar a su lado. La verdad, yo como hombre, yo soy esposo y soy padre de una mujer. Yo no concebiría que mi esposa, o sea, yo como esposo, que mi esposa saliera casi desnuda, exhibiéndose, que otros hombres la estén morboseando, mirando, o sea, no, porque ella es mía, es para mí, que haga eso conmigo en la intimidad. Pero ¿cuál es la necesidad? O sea, yo no concibo eso. Con mi hija tampoco, o sea, mi hija. ¿Qué clase de padre o de madre es que permite que su hija salga exhibiéndose, salga mostrándose? Cuando ellas suelen molestarme porque como saben cómo soy yo, a veces mi esposa me dice, ¿qué tal te parece esto? Y yo, ¿cómo así? Me dijo, no, esto es un chalcito que va por encima, pero yo, bueno, pero acá lleva algo por debajo y aquí, todo eso, y así es mi hija. Papá, ella a veces entra, papá, ¿qué tal me veo? Y yo, como una de por allá. Entonces, pero ella me dijo, no, papá, no, mentira, no, esta me la compré, pero esto va con esto. Y yo, bueno, porque tú no tienes que estar mostrando hombros, espalda, pechos, cola, piernas. No, ¿cuál? Tú no eres un objeto y no estás a la venta. Respétate. Si tú misma no te respeta, no va a llegar el hombre que te respete. No va a llegar el hombre que te respete. Y yo me acuerdo que nosotros estuvimos en una congregación, Valentina estaba pequeña, estuvimos en una congregación en Bogotá donde los pastores tenían una persona que se congregaba allá, en aquel entonces era la persona encargada de inmigración para Estados Unidos. Sí. Y nos invitó, bueno, después de la actividad con Carlos, él nos invitó a su oficina, una oficina en el centro de Bogotá, y como él era la persona encargada de inmigración, pues esa era una oficina pues como muy elegante, muy sobria. La verdad es que era muy bonita. Y nos sentamos ahí los tres, él muy amable, encantado pues de conocernos, de conocer a mi esposo. Y me acuerdo tanto que él le dijo a Valentina, mira, yo trabajo en todo lo que es inmigración, pero la parte en la que yo más me desarrollo es en cuando se llevan a las niñas para trata de blancas, que ellos empiezan como a hacer todo ese proceso y tratar de ayudarlas para hacerlas regresar y todo. Y él decía, eso es una situación que pasa en todos los países, ¿sí?
se raptan las niñas y se las llevan a venderlas a muchos países y difícilmente una niña de esas regresa. O sea, los testimonios son contados del regreso, pero cuando regresan, pues regresan con una cantidad de traumas terribles. Pero ¿sabes nosotros qué hemos visto en ese proceso del rapto de esas niñas a la hora como de irlas a abordar? Cuando escuchábamos los testimonios, ellos salen en unas camionetas, bueno, en aquel entonces, yo no sé eso ahora cómo será, que salían en unas camionetas y esos hombres están preparados pues para ir a determinados lugares y raptar inmediatamente. Eso es en cuestión de segundos, eso no le dan a usted tiempo de nada. Pero ellos tienen como hombres ya determinada un perfil de la mujer. Entonces pueden ir 3 niñas, 3 o 3 mujeres, de las que de allí estén más ligeras de ropa, ese es como la más mostrona. Exacto, el señalativo para que esta es rápido, porque si hay otras 2 que estén bien vestidas, es como si estuvieran invisibles. Yo la verdad, eso no me lo imaginaba jamás. Y él le decía, Valen, procura siempre vestirte bien. Yo no recuerdo si Valentina se acuerda de esa reunión, porque estaba muy pequeña. Siempre procura vestirte bien, porque la forma de vestirte también te va a proteger de esos depredadores. Si una niña de esas, es que no es porque yo soy dueña de mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera, como yo quiera. Sí, bueno, usted es dueña de su cuerpo, pero el peligro al que se expone una mujer, claro, yo me imagino que es como cuando usted le dice a un grupo de personas, los objetos de color azul son los que van a recibir el premio. Y pueden haber todos los colores. El cerebro ya lo recibe y sus ojos van a decir el azul. Por encima de todos los colores, por más brillantes, por más llamativos, por más hermosos que sean. Eso hace el cerebro. Entonces esta gente depravada salen en esas camionetas y escogen ese tipo de mujer y es facilito, las atrapan, las duermen y cuando ellas abren sus ojos están por allá en Oriente y de allá no regresan. Entonces el solo hecho de que nos cuidemos, pues eso hace que nos protejamos en la ropa, eso hace que nosotros estemos cuidados. Así es. Eso es muy importante. También es bueno porque a veces en la percepción, preguntarle a la persona que está a tu lado, o tu mamá, o tu hermana, se me marca mucho el pantalón. Yo por lo general con Laura siempre le digo, se marca algo atrás, se me ve mucho acá, porque uno a veces no se ve, ¿no? Pues también puede ver que uno tiene una percepción, porque pasa muchas veces. Laurita, se me ve mucho aquí, se me ve mucho acá. Y ella me dice sí, Paz, o me dice no, Paz, y lo mismo yo con Laura. Laura, yo creo que es mejor que te quites esa blusa o le pongas algo adicional. Ah, bueno, listo, porque pasa, pero nos podemos ir corrigiendo y para eso estamos las hermanas en la fe. Claro, y es que por eso dice que la mujer debe vestir con ropa decente, con pudor y buen juicio. Es decir, en el momento de vestirse, la mujer debe aprender a tener un criterio verdadero de lo que es la vestimenta, y ponerse frente a un espejo y mirar. Pero se pone frente a un espejo y tiene un vestido con un súper escote y súper cortico que si se agacha se le va hasta la conciencia. Eso hasta la conciencia la deja ver. ¿Cómo es posible que se pare frente a un espejo y no vea y diga qué vestido tan corto, qué vestido tan escotado, qué vestido? No. Claro, tal vez la mujer se ve agradable en el espejo, pero es que no se trata de verse agradable en cuanto a que esté mostrando, sino en cuanto al pudor, en cuanto a la decencia, la elegancia. Esa palabra que aparece allí precisamente cuando dice que vistan con ropa decente, está hablando de la elegancia. Yo no sé si ustedes notan de pronto, y aunque pues no es el mejor de los ejemplos, digamos, pero en cuanto a vestimenta, la realeza, usted siempre va a ver a las mujeres de la realeza, usted nunca jamás las va a ver con un escote o mostrando, siempre las va a ver con una gran elegancia, estilo Carolina Herrera, ¿sí? Elegancia. Lo que debe marcar a una mujer es la elegancia. Va a salir
elegante, vístase de manera elegante, esa decencia tiene que ver con la elegancia, que esté bien cubierta. Usted no ve a estas princesas o a esas reinas exhibiéndose, estoy hablando de la realeza exhibiéndose, no. Eso es para el populacho, eso es para los que no tienen identidad de reino. Si usted de la plebe, espiritualmente hablando, si usted no tiene conciencia de reino, si no es hija del rey, sino que es hija de un balurdo por ahí llamado Satanás, hágalo, vístase así, muestre todo, muestre hombros, muestre senos, muestre espalda, muestre piernas y muestre hasta lo que no tiene que mostrar. Pero si usted se considera una hija del rey, apréndase a vestir como una hija del rey. Y eso debe tener un criterio. Por eso dice que lo haga con buen juicio. Eso es parte del juicio mental. Por eso se tienen que parar frente a un espejo, mirarse. Bueno, ¿cómo estoy? Consulte, pero consulte con alguien que tenga el temor de Dios. Porque, ay, sí, como se te ve de hermoso ese escote. ¡Wow! No, pues. Sí, si va a consultar con alguien que antes le va a dar pedal para que lo haga, y uno no tiene ve, sentido. y uno de verdad que la realeza es como tan admirable en ese sentido, porque aún, si ustedes saben que no tienen que venderse, no se tienen que los reyes de exhibir. España tienen hijas adolescentes. Yo no sé si ustedes las han visto, me imagino que sí. Ellas son adolescentes, Sofía y Leonor, creo que se llaman así. Y son tan impecables, uno dice, y son bonitas. O sea, bonitas quiero decir que aunque están jóvenes, no porque se vistan con modestia se van a ver feas, no. Y son actuales, porque ¿qué tiene? 18 creo que tiene Leonor, y la infanta Sofía tiene por ahí que 16. Y son impecables. Y la gente ya sabe que una de ellas va a ser su reina. Y como tal, pues la respetan, la tratan como la reina, la futura reina de España. Y es que vemos esa sociedad hoy en donde el feminismo sale a reclamar a las calles prácticamente desnudándose. Es como esa tendencia a mostrarse, a desnudarse. Entonces es esa tendencia grecorromana. Por eso salgan de ella, pueblo mío, salgan de allí, pueblo mío, salgan, dice el Señor. Hay que salir. Y dice acá, sigue diciendo, con buen juicio. O sea, uno debe tener criterio, buen juicio. ¿Qué hay en la mente? El Espíritu del Señor, uno preguntarle al Señor. Vea, cuando se vaya a vestir, le voy a dar este tip de vestimenta, de moda. Párese ahí y le diga, Padre, ¿estoy vestida decorosamente para ti o estoy vestida para el mundo? ¿Cómo me ves tú? ¿Me veo como Eva antes del pecado o después del pecado? ¿Sí? ¿Cómo se veía Eva después del pecado? ¿Qué dijeron? Después de que pecaron, ¿cómo se vieron? Desnudos. ¿Por qué se escondieron? Porque estábamos desnudos. ¿Y quién les enseñó que estaban desnudos? Entonces, ya depende de usted si es una Eva antes o una Eva después. Antes de o después de. ¿Qué tipo de Eva quiere ser? Sigue diciendo el versículo ahí. Y que no se adornen, la mayoría les dice con peinado, ¿cierto? O sea, entonces, literalmente dice el texto, literalmente. Yo tengo que decir las cosas como son. Y que no se adornen con trenzas de oro y perlas, ni con prendas demasiado costosas. ¿Qué significa esto? No voy a entrar mucho allí. Las trenzas que se hacían, como era una sociedad bastante perversa, había mucha prostitución. Entonces las prostitutas grecorromanas tenían la tendencia a que ellas se rapaban la cabeza. Y para cubrir que estaban rapadas, entonces usaban unas especies como de coronas o de diademas con trenzas y estaban cubiertas de oro y de perlas, pero ¿eran qué? Prostitutas. Eran prostitutas. Entonces se rapaban la cabeza,
Entonces, para mostrarse que eran prostitutas, se mostraban, pero cuando iban a estar así en medio de los banquetes y de todas estas cosas, las juergas estas que hacían y toda esta cosa tan terrible, pues tendían a colocarse, digamos, como una especie de peluca, pues si lo queremos llamar de esa manera, que estaba adornada con puro oro y con perlas costoso y todo eso. Entonces, pues se les pedía a ellas muchas veces cuando llegaban allí a la iglesia, precisamente era que ya dejen crecer su cabello para que empiecen a diferenciarse de las de allá y no vayan a creer, porque muchas de ellas podían venir incluso de la prostitución. Y cuando venían al Señor, una nueva creación, pues tenían que entrar en eso y no seguir en esa misma moda con la que venían. Dice acá, ni con prendas demasiado costosas, ¿sí? Obviamente entendemos que eso es exagerado vestirse con prendas que valen, o sea, que eso no, de hecho, delante de Dios no es justo, que pueden valer millones de pesos y todo eso, como exhibiéndose, como haciendo ¿qué? Exhibición gala de ¿qué? Del poder económico, ¿de qué? De allí es lo malo de la realeza, que por lo menos de los duques de Sausas que estuvieron aquí en Cali, que se les ocurrió por traerlos, que no entiendo a qué, pues traía un vestido de millones de pesos, pero de millones. Ella se llama, bueno, es la duquesa de Sausas. Meghan, ¿no? Meghan Markle, ajá, ella, de millones, porque ese fue el titular. La prenda de ella, millones de pesos, y se la llevaron a disfrutar al distrito de Agua Blanca, donde la gente es realmente de escasos recursos. Uno con una necesidad bien terrible y uno saber que hay una mujer que tiene un vestido que vale millones. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido allí. Y se traen a esas personas con recursos de la nación porque se les está pagando a ellos para que vengan. ¿A qué? No sé qué aporta esta gente, no sé. Pero bueno. Versículo 10 sigue diciendo, más bien, rápidamente para ya ir terminando. Más bien, como es propio de mujeres que profesan reverencia a Dios, adórnense por medio de las buenas obras. Es decir, si van a tener adornos costosos, ¿qué está diciendo la palabra con esto? Ese dinero que van a invertir en comprarse prendas que cuestan millones, unos zapatos Ferragamo que usa, ya saben quién, le fascina usar esa es la marca. Sí, cada zapato de esos está entre 15 y 20 millones de pesos. Y esos zapatos se gastan igualitico que cualquier zapato. No piense que es que los zapatos duran toda la vida. No, de hecho son más delicados. Entonces, si me voy a gastar 10, 20 millones de pesos en un par de zapatos, en un outfit, ¿sí? Me voy a gastar 20, 30, 40, 50 millones de pesos en marca. Entonces lo que el Señor está diciendo es, más bien eso, ¿en qué? En buenas obras. Si es que tiene tanta plata, eso es lo que está diciendo realmente el pasaje. Como tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él, porque compra esas, que eso es lo que vemos en este mundo, hoy por hoy, ¿sí? Entonces, más bien, por medio de las obras. Ese dinerito, más bien, entonces, como le sobra tanto dinero, entonces haga las buenas obras. Versículo 11. Que la mujer aprenda con tranquilidad. Dice el versículo 11. ¿En su Biblia qué dice? Literalmente con tranquilidad, sosegada, con calma. Sí, porque hay algunas que se desesperan cuando se les está enseñando, ¿cierto? ¿No? Que la mujer aprenda con tranquilidad, es decir, con sosiego, con calma, en total sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón. En este caso el varón es el marido, el esposo. Sino que debe permanecer en tranquilidad. Es decir, sí, la mujer tiene mucho que aportar, pero pues en cuanto a enseñanza, en la enseñanza bíblica y todo esto, pues es el hombre, y acá obviamente yo no estoy con hombres, pero cuando tengamos el Congreso de Hombres, esta es la responsabilidad del hombre, ejercer el sacerdocio.
Sí, a la mujer le dice, no, calma, calma, no es usted, es el hombre. La pregunta es, ¿los hombres lo están haciendo? El problema es que muchas veces los hombres no lo están haciendo. Entonces le toca a las mujeres ejercer eso. Porque los hombres que tienen la responsabilidad del sacerdocio, de ser los que enseñan en su casa, de ser los que enseñan a su esposa, a su hija la palabra, no lo están haciendo. Versículo 13. Pues Adán fue formado primeramente, luego Jawá. Jawá es Eva, ¿sí? Es que es en hebreo, ¿no? Adán fue formado primeramente, luego Jawá. Versículo 14. Pero Adán no fue engañado, sino que la mujer, ¿qué? Siendo engañada completamente, llegó a estar en transgresión. ¿Quién fue engañada completamente? La mujer. ¿Cuál mujer? Eva. Acaban de decirnos el nombre, Eva. Fue engañada, ¿sí? Llegó a estar en transgresión. Completamente fue engañada y por lo cual llegó a estar en transgresión. Pero mire lo que sucede acá y con esto voy terminando. Allí es donde tenemos que mirar las traducciones. En su Biblia termina allí y sigue el versículo 15, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero cuando uno lee el texto griego, el texto mismo griego, su hilación, su forma de desarrollo, le indica a uno que esa primera parte que está en el versículo 15 hace parte realmente del versículo 14. Es decir, quienes hicieron la numeración de capítulo 2, versículo 14, versículo 15, no tuvieron en cuenta esto. Cometieron un error, una equivocación. Porque el versículo 15, y es un poco complicado lo que le estoy hablando a ustedes, pero quiero que me entiendan esto. El versículo 15 en realidad está dispuesto en dos formas. La primera forma está en singular y la segunda forma está en plural. Solamente que la mayoría de las versiones de las Biblias no lo traducen de la manera correcta. Y se lo digo con todo el criterio del conocimiento en griego que tengo. Y dice, por eso lo natural es que la primera parte del versículo 15 siga en el versículo 14. La primera parte. Y se los voy a leer cómo debe quedar el versículo 15. El versículo 14. Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer. ¿Cuál mujer? Eva. Siendo completamente engañada, llegó a estar en transgresión. Sin embargo, ella, ¿quién es ella? Eva sería liberada por medio del crío que formaría. Ella, ¿quién es ella? Ella sería liberada, la palabra sozo en griego, que es liberarse, redimirse, ser rescatada. Ella halló su redención, dice que la hallaría. Ella sería liberada, redimida por medio del crío que formaría. ¿Y por qué escribo crío allí? Porque la palabra que han traducido en las Biblias como tener hijos, que la han traducido en plural, literalmente es una palabra singular. Y es la palabra tecnogonía. Tecnogonía. Tecnon, compuesta de tecnon y de ginomai. Tecnon es el crío. ¿Qué es un tecnon? Un tecnon es el hijo que está en la etapa de crianza. Eso es un tecnon. En la Biblia se manejan dos términos para hijo, básicamente. Tecnon y hios. El tecnon es el hijo que está en etapa ¿de qué? De crianza. Hios ya es el hijo formado, el que ya se formó, el producto final. Y por eso ahí aparece donde su Biblia dice criando hijos o teniendo hijos o pariendo hijos, no sé cómo dice su Biblia, engendrando hijos, literalmente es tecnogonía y está en singular, no está en plural. Yo no les puedo hablar esto en plural porque está en singular el término. Entonces el texto dice que ella, Eva,
sería liberada, hallaría su redención por medio del crío que formaría. ¿Cuál crío? ¿Cuál crío ella iba a formar? Primeramente el que iba a reemplazarle ¿a quién? A Hebel, a Abel. ¿Quién fue el que le reemplazó? Shet, el hijo que ella tuvo cuando murió, cuando fue asesinado. ¿Quién? Abel. Por eso ella dice la palabra, y conoció de nuevo Adán a su mujer, es decir, tuvieron relaciones. Eso es una forma eufemística de decir que tuvieron relaciones, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Shet, porque ella dijo: Elohim me ha sustituido con otra simiente en lugar de Hebel, a quien mató Caín. Entonces, a través de Shet, ella se iba a redimir. De hecho, Shet en hebreo literalmente significa sustituto. Y es a través de esa simiente, ¿la simiente de quién? De Shet, que es el hijo que vuelve a tener, que es el hijo que tiene ella en reemplazo de quién? De Abel, de Hebel. Es por la línea de Shet que va a venir la línea mesiánica, es decir, que va a venir ¿quién? El Mashiach. El Mashiach fue un Tecnon. De hecho, una sola vez llaman al Mashiach Tecnon. Precisamente el Mashiach es Yeshua, lo llaman Tecnon una sola vez, precisamente cuando estaba haciendo ¿qué? Criado ¿por quién? Por Miriam. Después de eso, no se le vuelve a llamar a él Tecnon, sino que siempre se le va a llamar Hios. Hios. Por eso cuando se habla del Hijo de Dios, Hios, el Hijo de Dios, siempre, siempre. Entonces, a través de esa línea era que ella iba a redimirse, como criando. Es decir, que la mujer tiene la forma no de su salvación, porque su salvación está en el Mashiach, pero ustedes sí tienen la forma de poder redimirse de aquella maldición que entró a través de Eva. ¿Por medio de qué? De la crianza de sus hijos. Porque al criar a ustedes sus hijos, ellos van a permanecer en la simiente del Mashiach. Porque al criarlos, al educarlos, al formarlos, al edificarlos, al construirlos, porque cuando ustedes están criando a sus hijos, los están construyendo, les están colocando una parte, como cuando uno construye un edificio, una casa, va colocando ladrillo tras ladrillo, ladrillo tras ladrillo, se colocan los cimientos, las columnas. Eso es lo que usted va haciendo, y no hay nada más confortable, no hay nada más alegre cuando uno está haciendo una edificación. La mayor satisfacción que uno está haciendo una edificación y al final usted tiene su casa y le dicen: ya quedó su casa, y usted entra a su casa. Ahora imagínense con su hijo. Usted está colocando ladrillo tras ladrillo, simiente, está colocando los cimientos, está colocando todo en él, le está dando la perfección hasta que usted logra edificar completamente a ese hijo que el eterno Dios le ha entregado, y va edificando no solamente a ese hijo, sino a toda su casa, y lo hace para la gloria de Dios. Y lo hace conforme a la imagen de Dios. Porque el propósito desde un principio, mire esto, el hombre, el Adán, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando participó del pecado, que ¿quién lo llevó al pecado? ¿Quién lo incitó al pecado? La mujer. Se perdió completamente esa imagen y semejanza. Por tanto, ustedes tienen la posibilidad y tienen la capacidad y tienen el poder de Dios para volver a hacer a sus esposos, a sus hijos, conforme a la semejanza de Dios. Ustedes lo pueden construir porque por naturaleza son constructoras, y van a llevar a su familia a la imagen y semejanza de Dios. Y por eso dice allí la palabra, dice el versículo 14: pero Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, llegó a estar en transgresión. Sin embargo, ella,
Eva, sería liberada por medio del crío que formaría. Versículo 15, ahora sí, y ese versículo está, y ahora esa parte ya viene en plural. Les dije que la primera parte era en singular, ahora viene la otra parte que es en plural. Así que, como viene en plural, se va a hablar a todas las mujeres. Así que, las mujeres deben permanecer en la fe. ¿En qué deben permanecer las mujeres? ¿En qué deben permanecer ustedes? En la fe. El amor. ¿En qué más? En el amor y la santificación con buen juicio. Se vuelve a usar la misma palabra, buen juicio. La misma, dice modestia, me imagino que como en algunas Biblias se habían traducido modestia, entonces allí me imagino que modestia. Con buen juicio. Y mire que su Biblia, el capítulo termina para ustedes ahí, ¿cierto? Vayan al capítulo 3. ¿Cómo empieza diciendo el capítulo 3? El versículo 1, ¿cómo empieza diciendo? ¿Cómo? Palabra fiel, ¿cierto? Y luego dice, si alguno desea obispado. Esa parte de palabra fiel hace parte del versículo que acabamos de leer. No va en el versículo de allá. No va allá. Porque lo que está diciendo el versículo 15 es, así que las mujeres deben permanecer en la fe, el amor y la santificación con buen juicio, porque fiel es la palabra. Fiel es la palabra. Fiel es la palabra. Fiel es la palabra. Y si la palabra es fiel, nosotros debemos permanecer fieles a la palabra. Si la palabra me enseña cómo debo comportarme, si la palabra me enseña hasta cómo debo vestirme, es que el Señor hasta se preocupa de esas cosas tan pequeñas, de eso. Si la palabra me enseña y me dice, y la palabra es fiel, y la palabra es lo que permanecerá, ¿por qué entonces no somos fieles a la palabra? Cada uno de nosotros debe ser fiel a la palabra, independientemente de nuestros roles, de nuestro género. En el caso de las mujeres, la fe, el amor, la santificación. Santificación, no la cosificación. Santificación, ustedes no son cosas. Ustedes no son instrumentos de exhibición, adornos. Ustedes son las constructoras del reino de Dios. Y por tanto deben comportarse como tales y vivir como tales. Y si se manejan de esa manera, fiel es la palabra. Si ustedes lo hacen así, fiel es la palabra. Entonces deben permanecer como fiel a la palabra. Fiel a la palabra. Eso es, porque la palabra de Dios es ¿qué? Fiel. Nosotros, así que amados hermanas, nosotros debemos vivir así, porque ustedes son mujeres de valor. Eshet Hail, como dice el Proverbios capítulo 31, mujeres de valor. Por eso se hace una pregunta en el capítulo 31, versículo 10 de Proverbios. Mujer de valor, mujer valiosa, ¿dónde será hallada? ¿Dónde se puede encontrar? Mire como la pregunta que hace en Proverbios. El 31:10. Esa mujer valiosa, esa mujer de valor, esa mujer que se da valor, que tiene valor, se da el valor a sí misma. Y su valor no es en la exhibición que hace de sí misma, sino del valor de permanecer fiel al Señor, a su palabra, en fe, en conducta, en santificación. Permanecer así, haciendo lo que le corresponde, siendo una constructora, siendo una edificación. Se pregunta, esa mujer de valor, esa mujer valiosa, pregunta el proverbista, ¿dónde se hallará? ¿Será que si hoy hacemos esa pregunta, habrá respuesta? ¿Será que si hoy preguntamos, mujer valiosa, esa mujer de valor, esa mujer que se valora a sí mismo, a sí misma, ¿dónde se hallará? ¿Será que? Bueno, ya vi una por allá. ¿Dónde se halla? Dos.
de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Hay muchas que la dudan todavía, no creen, dicen, no, a mí me falta mucho para valorarme. ¿Dónde se hallará? ¿Dónde? ¿Será que aquí hay? ¿Será que aquí hay? ¿Será que podemos decir, en palabra verdadera hay todas las que quiera? Allá este rey, el rey Shelomó, porque el que escribió este fue Shelomó, ¿no? El capítulo 31 de Proverbios, ¿quién fue que lo escribió? No, fue Shelomó. ¿Cuál Lemuel? Shelomó. No existe ningún rey llamado Lemuel. ¿De dónde sacan eso? Yo digo, ¿de dónde sacan la gente eso? ¿Ustedes de dónde sacan eso? En su Biblia dice Lemuel. Lemuel es una expresión hebrea que significa de parte de Dios. Lemu significa de parte de, y él significa Dios. ¿Sí? De parte de Dios. Entonces, lo que está diciendo precisamente el rey Shelomó, en el capítulo 31, versículo 1, dice el rey Shelomó, palabras de parte de Dios al rey. No palabras, como dicen en las Biblias, palabras del rey Lemuel. Uno dice, ¿y cuál fue ese rey? Uno revisa los reyes de Israel y no ve por ningún lado los reyes de Israel Lemuel. No, literalmente palabras de parte de Dios al rey, para el rey. Punto. Y me fascina cómo dice lo siguiente, que en su Biblia tal vez no dice así. Acciones con que su madre lo corrigió. Acciones con que su madre lo corrigió. Dice así su Biblia en capítulo 31, versículo 1. Acciones con que su madre lo corrigió. ¿Cómo dice? El 31:1. ¿Sí dice así? Yo sé que ya tienen hambre. Pero si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si ya saben, sí. ¿Para qué me invitaron? Acciones con que su madre lo corrigió. Literalmente dice así. ¿Sí dice así? La profecía no. Busque allí donde dice profecía, busquen que usted tiene diccionario. Sí, pero ¿qué dice? ¿Profecía? Acción, eso significa trabajo, acción. ¿Qué significa masá allí? Carga, tributo, ¿está bien? Acción. Bueno, literalmente eso significa, es que masá es llevar una carga. Los pesos, pues cuando se llevaban, era el trabajo de descargar algo. Entonces, y se usa mucho para el trabajo, para la labor. Es una labor. Son las labores o los trabajos. Y por eso dice acciones, es decir, la carga que ella tuvo que llevar, no era cargar, no era descargar los buques que llegaban o a las plazas cuando llegaban todos los enseres en los burros, en los caballos, en los camellos, no. La carga de ella era ¿qué? ¿Criar a quién? A su hijo. A su hijo. Acciones con que su madre lo corrigió. Ustedes tienen la capacidad de poder ¿qué? Corregir. Y por eso esta mujer tenía una valía. Mujer de valor, mujer valiosa. ¿Dónde será hallada? Su valía supera de lejos la de las piedras preciosas. Así que entendamos algo. Quiero ya concluir con esta frase. Esta frase fue dicha por C.S. Lewis. Dijo él, me gustó mucho. Dice él: los hijos no son una distracción que nos impiden hacer un trabajo importante. Ellos son el trabajo importante. Los hijos no son una distracción que nos impiden hacer un trabajo importante. Ellos son el trabajo importante. Así que no importa
amadas hermanas, ¿cuánto le ofrezca al mundo? Su mayor contrato en esta vida es su casa, su familia. Y si usted tiene la posibilidad de hacer ese gran contrato de la vida y ejercerlo, hágalo sin dudarlo en el nombre del Señor. De eso se trata y ese es el propósito, ese es el orden divino, es el diseño divino. Así que usted convierta su casa en la principal escuela de su hijo y conviértase usted en la instructora que ordene la vida de sus hijos y los fabrique, los construya y los edifique. Amén. En el nombre de Yeshua. Muchas gracias. Vamos a colocarnos de pies.